Suscríbete a La Panterita. Fútbol paraguayo, fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Vito? ¿Qué tal? Buen día para todos. Hola, niño. Buenos días, señor. Antes de entrar en libertad, estamos viendo el penal a favor de Palmeiras. Y estoy compartiendo con los compañeros lo que dice árbitro internacional. Y dice Ricardo, y cambió lo que dice. Y le dije a Federico cuando íbamos hablando ayer con Gustavo Urbano, ¿fue verdad? ¿Dónde fue? Le dije, vení el domingo y él va a traer las imágenes. Porque si esto no se aclara bien, vamos a entrar en una confusión terrible. Te guste o no te guste. El tema de árbitro internacional. Vamos a buscar árbitro internacional. Escribe, la voz del que sale es el señor este que hace el VAR. Sí. Y acá dice, miren, le invito a la audiencia a buscar árbitro. No, para mí se equivocó el árbitro, es mi opinión. Para mí el penal no tendría que haber sancionado. Miren el video de las manos sancionadas de las directrices de la Conmebol para los árbitros. De ahí me parece correcta la decisión de Matón tener penal para Palmeiras. ¿No están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Pregunta. La culpa no es de él. Si el balón pega en el brazo de un jugador que se encuentra bloqueando el balón y ocupando un mayor espacio, debe ser sancionado con tiro libre, aunque primeramente pegue en otra parte de su cuerpo. Si el balón pega en el brazo de un jugador que se encuentra bloqueando el balón y ocupando un mayor espacio, debe ser sancionado con tiro libre, aunque primeramente pegue en otra parte de su cuerpo. Y el ejemplo de un partido de Juventus-Torino, del fútbol italiano. ¿Qué decir? El partido de Juventus-Torino, donde es un ejemplo similar al juego del Palmeiras. Va cubriendo de costado, pega en el muslo y después da en la mano. Pero ese juego, claro, ese juego toma. El que yo he visto ayer, ejemplo. la pelota parece que se pierde, mete centro al primer palo, el jugador se da la vuelta. Sí. No, es que hace así. Y había muy poca distancia entre la pelota y el Y jugador. se da la vuelta y le pega. Él se da la vuelta, él les pone, ¿con vos viste? Sí, yo Como sí. la espalda le pone. Él no tiene Sí, intención entiendo. alguna de tocar la pelota. Yo coincido, para mí no es Le penal. pega en el muslo Lo y que va por el entiendo, brazo. ¿verdad? Nosotros. Para nosotros, salvo claro, que después hemos cambió de esa la posición. regla. Entonces, ¿qué? Esto es una... No sé, no. Entonces hay que decirle a Poyet. Poyet. Mira, Poyet, alguien le hubiera acercado. Porque esto no sé qué consecuencia va a tener después, no se va a poder jugar más al fútbol así. No, todo va a ser penal, todo va a ser falta. penal, se va a protestar, así que no, entramos después en el tema de libertad, pero digo, preocupa porque estamos todos confundidos. No sé si hablo mucho en plural o cómo es. Sí. Claro, porque una vez se Porque cobra si una cosa, yo otra vez se cobra otra cosa. si yo Poyet, digo, esto pasó en Cerro, pasó Sí, en Boca, sí, sacan cara. y alguien no le dice, mira, esto es así. Entonces tiene que hacer una reunión con todos los jugadores, técnicos, dirigentes. Si rebota en el dedo chico, el pie, y pum, me pega a mí el penal. Y yo que esté de espalda al arco. Porque la jugada de Palmeiras, no sé si vieron bien, vos viste bien, buscar. Yo vi bien la Busca. pero voy a buscar. La pelota parece que se pierde a la derecha, mete el centro. Y él como que se da la vuelta. Ni sabe
ni tiene idea ese jugador dónde vaya a parar la pelota. Imposible, ¿no? ¿Verdad? No, Y tampoco es un movimiento antinatural, claro. no es que va con los brazos No, súper por eso digo, abiertos. esto es terrible, será. ¿A qué vamos a llegar? Y pone una imagen el árbitro internacional de Europa y Sí. pone una jugada, un gesto. Fútbol italiano. El tema es compararnos con Europa, de vuelta nos lleva... No, porque yo estaba leyendo que la UEFA hizo 100% de efectividad al VAR en la Eurocopa. El penal a Inglaterra... No, pone 100% de efectividad. Yo digo lo que publican. No, ya sé, Arturo, Sí. pero yo critico El penal Inglaterra-Dinamarca, hay Eso un no fue- penal eso es Portugal-Francia error, donde Portugal-Francia, sí. Ellos dicen, Esa es la imagen. mira la jugada. Ahí se lleva. sí, ni ve la pelota el jugador. Él Puede está ser penales. él está de espalda. giraba, ¿verdad? Sí, se daba la vuelta. Se daba la vuelta, ni Ah. siquiera. Pero ¿sabes lo que dice acá? Obstruye. Sí, según la regla. Según la regla, vos al girar estás obstruyendo. Lo que quiere es que vos te abras el disparo. No te va a abrir. No podés desaparecer Sí. tampoco. Tampoco va a desaparecer la jugada. ¿Cómo va a subir? Imposible. Una locura será. Y eso tiene que tener en cuenta los dirigentes, el departamento de árbitros, los aficionados, nosotros. O si no, vamos a entrar en un despelote, será. Sí. Terrible, es lo que decía Federico, ayer gusto o no guste. ¿Por qué no sancionó el penal? Y por la reglamentación no sancionó el penal. Pero Federico lee la regla que no está acorde con la jugada. Mucho ojo al tema también. Vos podés tener la regla escrita, pero la jugada es otra cosa. Federico habla de algo que conocemos, que de acuerdo a la axila no se Sí, cobra. Pero esa final pelota, de la axila. como dijo Ariel Martínez, espectacular. El brazalete no se pone en la axila, el brazalete se pone cerca del bíceps. Y la pelota le pega en el bíceps. O sea, si vos ves la cámara, cuando le pegan el bíceps es penal. Pero el VAR te muestra lo que quiere. Últimamente el VAR te muestra lo que quiere. Ahora, cuando te quiere cobrar, arriba, abajo, al centro, al medio. Perdón. Ayer Federico dijo así. Pudo haber sancionado el penal, sí. Sí, jugada gris. Sí. Pero amparado en el reglamento, ¿no? Pero Fíjate no dónde es está así, la Arturo. mano. Yo le dije... Fíjate dónde está la mano de... ¿Vos hablas de esta jugada o...? No, yo hablo la de de la jugada Cerro. de ayer. No. También. Pero yo le Sumo. dije al aire a Federico, no es que hablo de Me atrás. sumo la jugada, mira. Sí, y Cuando encima Cesarito Rego están colaborando. le Mirá pega en dónde el está. muslo izquierdo y ahí Claro, va a rebote. parar en el brazo, que ya estaba en esa posición porque el jugador se da la Bueno, vuelta. pues no va por ese manco. Imposible. Imposible. No. Ahora, si la mano está arriba... ahí- Sí, Pero mirá, claro, pero mirá sí. dónde está. Él costado, sí. quiere, él está así. Ahora yo pregunto, ¿por qué no le cobró penal en la Copa América a Thiago Silva? Esa, eso fue esa era grosero. más cobrable que esta. Sí, vamos al caso. Brasil-Perú, ¿verdad? Brasil-Perú, Sí, sí. el brazo en el codo. Balón largo para el tipo habilitado. Agüero se va a salir el arquero lejos. ¡El arquero! Señoras y señores, Higuaín nunca lo ve al arquero. Es que Higuaín nunca lo ve al arquero. ¿Cómo hace Higuaín para ver al arquero? Si Higuaín va a buscar la pelota, el que va de frente es el arquero. Que no toca la pelota y se lo lleva puesto a Higuaín. Machirano dice, terrible "Perdóname, penal. la falta, Terrible el penal. arquero es. Machirano le dice al árbitro, venía mirando la pelota. Es que, No, es que es penal, viejo. Sí, sí. ¿Cómo va a ser Higuaín si Higuaín va mirando la pelota? terrible. Es penal, viejo, para la Argentina. Ese es el partido de la Argentina. 2014, Está final. demasiado exagerado, cerca así. Ahora, vos sabés que ayer estaba escuchándolo... Esta, perdón. Sí, Esta es la que decía. sí, Thiago Silva. Thiago Silva. Esta es. Sí, si nos guiamos por el criterio de ayer, esa tenía que haber sido penal. ¿Por qué? Y porque el brazo sí está hacia arriba. Por más que el impacto termine siendo accidental, en esa sí hay un movimiento no normal, por así decirlo. No, él Sí. extiende, él abre el codo Sí. para que impacte la pelota en él. Y por eso digo, por Ricardo, Jorge y Vito, ¿a qué vamos a llegar? Al cansancio, la cara con el culo que pone Gustavito como diciendo, ¿cómo imagina? ¿Y qué vamos a hacer si el campeonato de apertura recién comienza, el clausura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto va a cobrar penal acá entonces? ¿Verdad? Acá se va a cobrar penal. Y Que sí. se va a pedir que se anule el partido. Y ojalá no cobren penal aquí, pero por esta tendencia... No, todo Pero indica acá que sí. nosotros, Ahí está acá los diciendo árbitros Vito. nosotros no estaban cobrando penal, Acuérdate que hay varias jugadas así que no se cobraron penal, en rebotes.
Y el árbitro se pega primero en el cuerpo y después pega. Sí, pero como vos, yo lo que digo es, si la pelota me pega a mí y yo giro no quiero. Claro. La puta, ¿por qué me van a sancionar penal? Esta es muy puntual de doble toque, pero si viene un disparo, gana a fondo de cancha Ale Silva, mete el centro, yo defensor, me doy la vuelta, pongo el brazo, yo no quiero intervenir luego, me da, brazo cae, me da, Sí. es penal, pero. No. Entonces todo el mundo busquemos el brazo del rival. No Con ese entra. criterio, vamos a buscar el brazo del rival. No importa que patee mal, vamos a buscar el brazo ya. Y pararle nomás el brazo que va a ser penal. Se está degenerando este tema. Hay jugadas que son realmente alevosas. Sí, Pero hay jugadas que no. Cuando Por está la eso, famosa hoy- posición El penal antinatural. que le cobran a Cerro el año que sale campeón, la apertura del año pasado. Contra San Lorenzo. Contra San recuerdo Lorenzo, uno. a Marcos Sí. Cáceres. Esa también fue una jugada rebuscada. Bueno, digo esto porque, atención, el campeonato comienza Mañana. mañana. Mucho ojo con esto. Vamos a ver qué criterio, acá, y qué criterio tiene el VAR. Esto recién comienza en las reglas de juego. Y qué lamentable que en el plazo de hablar de otra cosa tenemos que hablar de eso ahora. Pero preocupa, y nos diga que no estoy diciendo, va a haber una, no va del mismo criterio. O ayer Boyet, el que fuera el hijo del verdad basquetbolista uruguayo, Poyet, fue y dijo, pasó en Paraguay. Vamos a escuchar. Ay, lo que dijo Poyet, pasó en cancha de Boca con Mineiro y pasó contra Cerro, que para mí le han quitado un gol legítimo de Boselli frente a Fluminense. ¿Es una coincidencia o no? Bueno, pero así pues estamos. Así Así estamos. Y mal. Y mal. Pues, ¿qué va a pasar con esto? Por jornada, por lo menos una no, en la Conmebol, o es un torneo de Libertadores o Sudamericana, pues está pasando una, o dos, en el caso del anterior fueron dos y una, hasta aquí. Vamos a ver hoy. Y la regla tiene que ser la una. jornada. Debe ser una, sí. No en la época de Antonio presentaba ya por los años 70 y 80, que Bien. yo conté. Y es mucho, en Que una semana hasta aquí decían, tres. cansado ya decía el director del departamento árbitro, dar la mano, sanciones penales y saque ese problema de encima. Esa fue su indicación. Si no, esto de interpretación, arriba, abajo, toca, no toca. Así está el fútbol hoy, más con el tema de las reglas confusas que de otra cosa. Las Agrícolas Aves Seguros Generales, Citidad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Está hablando en Radio 1, si podemos entrevistarlo, al presidente de Libertad, el doctor Lictore, porque es lógico que también tengamos la oportunidad de hablar nosotros con él, el arribo de la representación liberteña, tras la victoria de ayer. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material de preconstrucción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. O realiza tus compras en puntofarma.com.py o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Viendo por parte lo de Cerro, va a poner, seguramente queremos producción externa, Víctor, si no tiene qué equipo va a poner mañana. Yo creo que va a priorizar la Copa. ¿Eh? Va a priorizar La Copa. Yo creo que pone todo mañana.
De hecho, ayer hicieron solo una tarea regenerativa. Hoy recién va a ser la práctica principal. Tiene tiempo. Yo Pero quería, yo creo que pone todo. antes de entrar en Cerro, solamente el tema del VAR. Que se nota que la Conmebol trabaja con gente muy inteligente en cuanto a elegir a las personas adecuadas. Porque cuando vos escuchás el audio del VAR del árbitro, el árbitro que explica, te da una paz. Parece que te duerme. La regla dice que si la pelota pega en la mano antes, no os enojéis, simplemente mirad. Espectacular. Pues si vos le ponías a Castilli, eso tiene que ser mano, y te eso sí, el oído. En ese sentido, Excelente. por lo menos desde el golpe psicológico auditivo, Excelente. te relaja, pero Sí. por allí habría No, que pero ver, viste sí, era diferente si te ya decís, entras sí. en un clima así de paz, sí. de paz, después ya no tenés ganas de... Claro. ¿Qué más pueden hacer, Ricardo, después de presentar un error así? Pero son inteligentes. Puede ser coincidencia o no, pero es así. manejan bien eso, manejan bien. Yo en ese sentido les doy La conflictiva la hace pasiva. Sí. ¿Vos escuchás, Arturo? ¿A vos no te da paz cuando habla el señor? Vamos a observar la jugada. Espectacular. ¿Y vos, Rui, de qué es lo que te ríes? No, y así mismo. Como... Lo de Ricardo. Sí. Y hay que ver cómo mientras las reglas admitan su error y se respeten las reglas, te guste o no te guste, es así. Vos podés no compartir, pero si las reglas te dicen, tenés que callar. Exactamente. Entonces, si se da cuenta de lo que dice la regla y dice, mira, esta dice la regla, él se tiene que callar. Por eso levanta árbitro internacional eso. Sí. Pero no apoyando, porque dice te gusta o no te gusta, dice árbitro internacional. Eso, por ejemplo, te ofende, ya te golpean. No, yo estoy de acuerdo. Dice, ¿estás de acuerdo? No dice la regla. Sí, pero yo no estoy de acuerdo en lo que dice el árbitro internacional y en lo que decía Federico ayer. No, pero el árbitro internacional dice te gusta o no. Sí, no, pero... no, es que te condiciona. No, pero ¿sabes qué pasa, Arturo? Echa la ley, echa la trampa. Yo te puedo decir, ¿cómo se cobra offside? Offside se cobra si un jugador tiene medio dedo adelantado. Es offside. Empezamos cuando... Bueno, pero ¿qué pasa si el jugador no está medio dedo adelantado porque hay otro que lo habilita? No, pero las reglas dicen, sí, pero no. Ah, no, pero nosotros hicimos zoom justo y ese jugador desapareció. Y entonces nosotros cobramos lo que dice la regla. O sea, ellos siempre, el árbitro siempre va a tener a su favor lo que dice la regla, la cagada acomodando. que se mandaron, perdón por el término, con la de lateral derecho ni está claro. Sí. Eso no se puede lo discutir ni aunque vos le des la vuelta. Pero el hecho ya está, el daño también. Ya está, se hizo el daño. Lo que digo es que sale el técnico en una transmisión internacional sabiendo que lo van a tomar a favor de Brasil y este. Y ocurre que si yo, el técnico de Católica, le muestro el reglamento, él me puede decir a mí, esto no es justo. Yo le puedo responder, está en el reglamento. Él me puede decir, pero ¿cómo si da acá y se da la vuelta? Y después, obstruir, dice. Obstruir, por lo visto, no hace falta que vos estés de espalda, de frente, como estés. Vos estás obstruyendo. ¿Querés escuchar otra vez? Sí. Podés escuchar y le podés decir a él, mira, no, yo considero que fue un error del árbitro. Sí. La mesa coincide. Sí. Pero reglamentariamente es el tema. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí. Según el reglamento El tema ahí también es que vamos a ir a la esto es lo que se le viene presentando a los árbitros en la actualidad de este ejemplo, ¿verdad? Pasa que la regla habla de ampliar el cuerpo en este caso, y por un movimiento como ese que para mí es natural. Pero para mí también, pero escuchan a lo que claro, dice, sí, porfa, no, yo entiendo el punto, volvemos. Si el balón pega en el brazo de un jugador que se encuentra bloqueando el balón y ocupando un mayor espacio, debe ser sancionado con tiro libre, aunque primeramente pegue en otra parte de su cuerpo. Si el balón pega en el brazo de un jugador que se encuentra bloqueando el balón y ocupando un mayor espacio, debe ser sancionado con tiro libre, aunque primeramente pegue en otra parte de su cuerpo. ¿No te imaginas qué desgracia para el jugador que le pegue en el cuerpo y se eleve el balón? Y tienen que correr con los brazos pegados. No, así. Argelado, por donde vos le mires. Sí, no tiene...
No tiene mucho asidero en el juego en sí. Es la regla. Es la regla. Acá tengo la nueva regla, Arturo. Estoy buscando esa parte. Por eso estoy mirando el celular, está claro. Sí. Sin desatender lo que estás diciendo. Bueno, pero ¿y por qué es preocupante? Comienza el campeonato. Claro. Comienza el campeonato y van a haber varias de estas. Y vamos a mostrar con que un árbitro cobró y el otro no cobró. ¿Puede ocurrir? ¿Qué quiere decir obstruir, bloquear? ¿Qué distancia tiene que haber? ¿Cómo es? ¿Quién mide? ¿Cómo es? Y ayer lo que dijo para el mundo, porque lo partí, cuando dice Poyet, pasó y para Brasil, dice. Sí, como que está desnudando. Está todo digitado a favor de Brasil. Lo dice un técnico de la Católica. Sí. Igual. Ay, lo que dijo Poyet, pasó en cancha de Boca con Mineiro y pasó contra Cerro, que para mí le han quitado un gol legítimo de Boselli, frente a Fluminense. ¿Es una coincidencia o no? Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país y los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446, casi O'Higgins, y en el local del centro Colón 462, casi Oliva, de 7 a 22 horas. Hace tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Dervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Dervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de Leumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro de Leumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Bueno, vamos a pasar esto, porque el tema mío medio, no sé si interesa, si no interesa, si fuimos por un lado, pero es el tema, es lo que sucedió ayer y está el ejemplo palpable de lo que fueron los partidos de Boca y de Cerro y esta situación de Palmeiras. Y también para... Es decir, el técnico de Católica desconocía la reglamentación. Y el colega, entramos todos, el colega llegó a decirle, pero un ratito, esto dice la reglamentación. Es decir, no estamos transmitiendo partido de fútbol. Pegan el muslo, le dan la mano, penal. No, pero no, espera, acá dice la regla que es penal. Porque nosotros, no, está bien. Por la reglamentación que teníamos. Yo digo que nosotros tenemos que tener la regla en la mano. No, yo por regla iba a decir que no era penal. ¿Cuál? Y que lo de ayer no era penal. ¿Y ahora cambiar? Y quiero ver esa regla. Y bueno, llamarle a Federico y después cambiamos. Federico está en una reunión. Y bueno, por eso le invité el domingo. Queríamos poner Thiago Silva, la mano de... La de... Egidio. No. Sí, Egidio. ¿Qué fue? Y decía Federico, gusta o no gusta, parado en el reglamento, no cobró. Porque acá dice directrices de Conmebol, por eso esta es la nueva directriz, ¿verdad? Por eso esa directriz. Por eso pero no es por Cerro, Olimpia, porque Olimpia mañana Cerro se van a ajustar de eso si también ocurre a la inversa. Hoy Olimpia jugando, le puede decir a la inversa. Sí. Suponte que ocurra con un jugador de Inter que le pegue y el referee le dice, siga, le hace un penal un ratito. ¿Cómo es el tema? Sí. Así es, sí, pero vamos, porque para no seguir por aquí por Cuba y nada. 11:53. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bimbayflores.com. Regala amor, regala Bimbay Flores. Los elegidos para vos en Topí. Hasta el domingo vas a encontrar los productos más solicitados de la temporada: lavarropas, secarropas, cafeteras, somierces, edredones y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afiliate este mes y podés ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Sí, el oyente dice, no se acordó la mano de Carlos González. Muy bien. Que dice cabeza a mano. Sí. Entonces penal. Claro, con la nueva reglamentación. Según esta directriz era penal. Sí, porque tenía el brazo muy abierto. Incluso ese muy alevosa. Ese sí iba a ser un penal exagerado por el hecho de... Pero pasa que primero toca en la cabeza y hay pocos centímetros de diferencia, por eso no se considera penal. Con este criterio, entonces esto tampoco es penal. Y por eso no debería. Pero a mí el de González me parece penal. Sí, a mí me pareció penal aquel día. Contra Chile. Contra Chile, en Brasilia. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed, puedes agendar turnos, tramitar visitaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta todo el país. Televisores Tokio, con el pacto de confianza inició. Llama, pedí, comer Albardín al 237-7070 Albardín. Bueno, tenés que poner, niño, vos cuando tengas tiempo, el porcentaje, el pretendiente y los 5 candidatos. El resumen en Twitter. Guste o no guste, posición de cada uno. Para que me pase Ricardo el resumen. Ahí está. Pero ahí tenés todo el Gustavito. Vamos reiterando, ahí voy a ir copiando. Y después voy a ir copiando, bueno, no tenemos bolígrafo. Sí. Y es mejor así que anotar nomás sexto. Para hacer después Y ahí vamos a ir, espera un ratito, pues se levantó el niño, prensa, ahí se va caminando, ahí agarra un papel. Yo tengo todo anotado. Y también te va a pedir por WhatsApp. Pues si él escucha, puede poner 6, 5, 4, 3... Si te parece, ¿verdad? Porque esto parece la reglamentación de la mano del rebote, ¿verdad? Dice una cosa, yo digo otra cosa. No entendemos, después queremos ser orientadores, queremos hablar nosotros, publicidad, y hay acá una pequeña, hay nota. Sí. ¿Qué es lo que pasa, Gustavito? Oscar Urión dice, Arturo, Independiente, Peñarol, Nacional, Paranaense, Gremio, Baragantino, Independiente del Valle, Santos. ¿Por qué tan alegremente dice Ricardo que Libertad está para ser campeón? No es tan sencillo. Libertad va a salir campeón de la Copa. ¿Cómo? Libertad va a salir campeón de la Copa Sudamericana. No, muchachos. ¿Por qué le contestas, Y porque no le gustó alegremente, Arturo. Pero alegremente se dice muy livianamente, no es alegría de humor. Vos estás diciendo muy alegremente significa muy a la ligera. También te puedo decir muy a la ligera está diciendo. Y vos le tomaste de un lado burlón. No. ¿Y escuchá? Yo pensé que quería que sea más triste. Oscar Urión dice, Arturo, Independiente, Peñarol, Nacional, Paranaense, Gremio, Baragantino, Independiente del Valle, Santos. ¿Por qué tan alegremente dice Ricardo que Libertad está para ser campeón? No es tan sencillo. Libertad va a salir campeón de la Copa. ¿Cómo? Libertad va a salir campeón de la Copa Sudamericana. No, muchachos, hay que se emborecerá. Tiene que ser. ¿Por qué Ricardo le contesta a Corino? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bien le contesté. Le contesté. Sí. Así le contestaba como. Sí, era como se merecía, ¿sabes? No, Bueno, sí había hecho caso Willy Mendieta. Bolivia, ¿cuándo juega? Hoy. 20:30. ¿Sabes cuándo va a jugar? El domingo. Contra River.
Mendieta. Va a jugar contra River. Y están los convocados ahora. Internacional, porque no está pues. Claro. Aguilar, Olivera, Arzamendia, Salazar, Alcaraz, Torres, Salcedo, Luis Cáceres, Agustín Alé, Alejandro Silva, Edgardo Orsuza, Brian Ojeda, Marcelo Tigarribia, Hugo Quintana, Jordan Santa Cruz, Adelio Zárate, Ramón Sosa, Néstor Camacho, Jorge Recalde, Walter González, Isidro Pita, Dele González y está Roque Santa Cruz. No está Willy, pero va a estar para el próximo domingo. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAP. Sorteamos una estadía en Sapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa a nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery, que te hace bailar y podrás ganar premios geniales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Lee. Entonces, ¿está malo de árbitro internacional? Es que esa es la directriz de Conmebol. Ese es el que habla de la Conmebol. Es la directriz de Conmebol. Entonces hay que decirle a la Conmebol que está mal. Pero aquí buscando la actualización, no, regla 21-22. No, él habla en nombre de la Conmebol. No, pero él habla, pero él No, pero el audio por que él favor, proporciona es de Conmebol, con la directriz que da Conmebol. El que dice, el señor de la voz tan paciente, él claro, está equivocado. Y él, escuchen. Si el balón pega en el brazo de un jugador que se encuentra bloqueando el balón y ocupando un mayor espacio, debe ser sancionado con tiro libre, aunque primeramente pegue en otra parte de su cuerpo. Y esa voz es de la Conmebol, el del VAR. Sí. No creo yo que haga un servicio a otro. Y aquí mirando el reglamento, yo entiendo, es la directriz de Conmebol, pero... Es la directriz de Conmebol. Regla de IFAT 21-22, la nueva, regla 12. El 12 de julio del 2021. Sí. Regla... Que la misma Conmebol subió, Acabo de descargar el texto. La misma Conmebol dice, subió. regla 12. La que está leyendo No Víctor. todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción. Cometerá infracción el jugador que toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo, cosa que no pasó ahí. Toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Esta es la que analizaron porque, o si no, otra explicación no hay. Ellos consideran que hubo un movimiento antinatural. Por lo menos yo no veo eso, pero... No hay. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día. Hola, Arturo. Un gran abrazo para vos y para la gente. Bueno, contanos, estamos con Cristian Domínguez, directivo del Olimpia. Hoy tendremos la prosecución de la Copa Libertadores, después de los Libertadores, lo de Cerro, cómo está el ambiente, cómo está vos, cómo están los muchachos a la espera de esto que bueno, que significó para Olimpia supremacía adversaria en procura de la rehabilitación si hacemos la comparación anterior. Sí, Arturo, yo creo que, bueno, por sobre todo llegó el día que todos esperábamos, porque la ansiedad nos va consumiendo ya en los últimos días, en las últimas horas. Imagínate si a nosotros nos ocurre lo que a los muchachos, así que por ese lado contento, también contento porque se hizo todo lo que se tenía que hacer. No se dejó ningún detalle sin controlar, sin rever y sin dejar de hacer en todos los sentidos, y bueno, gracias a Dios estamos llegando así como queríamos. ¿Qué significa así como queríamos? Vos como dirigente del Olimpia, Cristian, lo que estás diciendo, enchufadísimo el equipo, perdón por el término, deseoso, llegó el momento, ¿así es? Realmente el ambiente en Villa Olimpia es el deseado, Arturo, y cuando digo todo lo que teníamos que hacer es, como ya dije en otros medios, ¿verdad? Lo que nos enseñaron nuestros antecesores, que supieron llegar lejos, que supieron organizarse bien, que hay que hacer todo lo que hay que hacer para llegar al partido de la manera correcta. Olimpia llega con el mejor plantel que puede tener, se hizo una buena pretemporada, se estuvo y se está encima de todos los detalles, y bueno, hoy eso hace que lleguemos, como decíamos ayer con los muchachos, casi sin ningún jugador siquiera en fisioterapia, y eso hace que lleguemos fuerte, que lleguemos bien, contentos, el plantel está fuerte. Bueno, ya después hay que jugar el partido y sabemos que el rival es durísimo, pero nosotros de nuestra parte estamos conformes con lo que hicimos. Está convocado para el partido de esta noche Roque, Cristian. Así es, Arturo.
¿Es según la necesidad para Orteman el tema de Roque? Bueno, no hay que olvidar que Roque está volviendo una lesión donde no fue una lesión cualquiera, pero lo bueno y realmente nos deja demasiado contentos de que está disponible, que está bien, y bueno, lógicamente si Sergio ve que hace falta, sabemos que Roque nos puede dar una mano demasiado importante en varios sentidos del partido, ¿verdad? Y el que no está Willy Mendieta, pero sí va a estar para el domingo. Así es lo que hablamos ayer. Lógicamente Sergio es el que decide, pero aparentemente si Willy vino bien, Willy vino con una pretemporada bien hecha. Y bueno, ahora está ya la parte de adaptarse de vuelta a todo nuestro sistema. ¿Cómo lo viste a Salazar, que está hoy anunciado como lateral derecho? Contanos, Salazar. Salazar es un jugador súper importante, Arturo, un jugador que tenía un buen currículum hasta su lesión. Lógicamente eso, el fútbol no se pierde. Olimpia tuvo la oportunidad de traerlo, estamos muy contentos de que esté con nosotros. Es un jugador que da todo, no da una sola pelota por perdida y tiene un muy buen ataque. Así que creemos que va a andar muy bien, Arturo. Lamento la ausencia de Otálvaro y de Richard Ortiz. Sí, bueno, consideramos que los dos jugadores, los dos profesionales que trajimos para poder jugar estos partidos y también para acoplarse a todo lo que sería el proyecto Olimpia, son de un buen nivel, son de un nivel que van a altura a la competencia de esta noche, ¿verdad? Y del otro partido también, y a lo que nosotros queremos. Claro, está la doble competencia, jugando ahora, campeonato paraguayo, está el gasto de Agustín Ale, el uruguayo. Se van acoplando. Este plantel es el que queda, habría alguien más, el libro de pases se cierra el 29. ¿Hay probabilidades o está cerrado? Yo creo que ya no, Arturo, estamos convencidos de que estamos muy bien como estamos. Olimpia hizo un gran esfuerzo, desde el presidente hasta todos los que estamos ahí alrededor y toda la directiva, de mantener y fortalecer aún un plantel muy muy bueno, y creemos que estamos, te repito de vuelta, creemos que hicimos todo lo que teníamos que hacer para estar a la altura de la competencia de esta noche y el torneo acá local paraguayo, que bien sabemos todos que se reforzaron muy bien también los equipos rivales y va a ser muy duro. Ahora, y el tema económico pasa por la mente de ustedes, es un poco olvidarse con lo estrictamente futbolístico hoy, porque hay muchas cosas en juego. El tema de que si Olimpia avanza tiene $1.500.000 más para la siguiente fase, sabemos los premios económicos, por eso decía Cristian, está lo doble, lo deportivo y lo económico. Van de la mano, lógicamente, Arturo, pero si me disculpas, yo en este momento hablar ya de todo lo que ya se habló de lo económico ya sería algo fuera de momento, porque hoy estamos todos concentrados en que tenemos que hacer un gran partido y tenemos que dejar los 3 puntos en casa. Claro, mi intención no era más que decirte el tema del futuro, lo vastamente conocido se sabe, por donde se lo mire y el público de Olimpia sabe. Lo que digo es que con la responsabilidad, con la permanencia, con lo deportivo, va de la mano con lo económico por la necesidad que Olimpia tiene. Esa era mi pregunta. Sí, yo sé, Arturo, que no fue con más que una buena intención, una buena pregunta, pero lógicamente este momento es un momento ya de fútbol. Y bueno, decirte, redondearte que se está haciendo todo el esfuerzo posible para solucionar cada uno de los problemas, empezando con Miguel, que realmente está trabajando como un presidente preocupado por la situación, y vamos a ayudarle todo. Este es el momento que todos los olimpistas debemos estar unidos para poder levantar esta situación. Y bueno, al mismo tiempo, con todos los problemas, reconocer el esfuerzo que se hizo por mantener un plantelazo, que sigo creyendo que es el mejor plantel de fútbol paraguayo. Cristian, un saludo al aire, muchísimas gracias por tu tiempo, estaremos charlando nuevamente. Gracias, Cristian, muy amable. Abrazo, Arturo. Igualmente, Cristian Domínguez, directivo de Olimpia. Gracias a tu preferencia, Lactlanda ha obtenido por 7º año consecutivo el Top of Mind 2021, prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Cada vez que consumís un producto Lactlanda, sos parte de grandes logros. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 20
2980. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Menos contacto, más premios. Con las tarjetas Visa Contactless del BNF puedes ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercados. Por compras a partir de 20.000 guaraníes ya participas. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Sí, pero entonces pues ya tenemos que retrotraernos. Porque lo que dice árbitro internacional con la voz del amigo de Ricardo Zambo, esa voz. ¿Estás escuchando? Por supuesto. Sí, fíjate, una voz que calma, una voz. A nosotros nos viene bien. Fíjate vos que él dice que todo tiene que ser sancionado penal, o tiro libre. Y hay otro que dice que no. Entonces, ¿qué? Y cuando yo hablé no me dieron pelota porque ustedes son así. No, yo estaba buscando desesperado. Antonio presentado tiempo atrás, era director del departamento de árbitro aquí. Él dio las órdenes y dijo, señor, hagamos una cosa, todas las manos en el área penal. Simplifiquemos. Es una cosa de nunca acabar. Sí. Estoy hablando de los años 70, 80, de nunca acabar. Y así va a ser. Ahora ocurre que en la interpretación de Thiago Silva, el árbitro entendió lo que ustedes no entendieron. No, lo de Thiago Silva sí fue para mí antinatural la posición. Y sí, ahí la evaluación fue que no fue antinatural, por eso. Pero para el VAR. Y ahí está, pues. Entonces ahí está, pues. Ahí yo veo como quiero. Por si no queda fluctuando otra vez, pues. Por eso me extraña que ayer hayan considerado de esa manera la jugada. Es igual que tiene razón, que viene del fútbol europeo. Claro. Viene a decirle, espera, porque hasta la tercera división estuvo pitando en Inglaterra, va a decir, pero un ratito. Claro. Esto no es penal. Viene con otra mente. Esto no es penal. ¿Y acá cómo queda? Se reclamó el penal de Egidio. Y también la regla dice que es penal. Las reglas, acá las manos sancionables dice que cuando está debajo de la axila es penal. Sí, por más que sea... se marca el fin de la axila, sí, donde más o menos... Este es el primero. Cuando un jugador se encuentra en una acción de bloqueo y la mano se encuentra en una posición antinatural y ganando más espacio, siempre debe ser sancionada. Bueno, hasta ahí es. Y muestra la imagen de una mano abierta. Pero esta es la otra. La mano abierta no vamos a discutir. No, pero... Si el balón pega en el brazo de un jugador que se encuentra bloqueando el balón y ocupando un mayor espacio, debe ser sancionado con tiro libre, aunque primeramente pegue en otra parte de su cuerpo. Sí, pero el árbitro internacional se agarró de este y no se agarró de la primera. Pero incluso aquí viendo hay una frase que yo creo que va a generar más confusión, porque la nueva frase que incluye a partir de este reglamento es: no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción. Y eso deja otra vez a la libre interpretación. Entonces, ¿qué es el tema ayer de este muchacho que según el árbitro cometió penal, el de Católica? Yo entiendo que se agarró del punto 2 que dice: toca el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionan de manera antinatural. Pero él la vio antinatural, yo no, pero él la ve así. Pega en el brazo de un jugador que se encuentra bloqueando el balón y ocupando un mayor espacio, debe ser sancionado con tiro libre, aunque primeramente pegue en otra parte de su cuerpo. Eso se tomó árbitro internacional. Sí, claro, es que dice: no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción. Ese que vos le dijiste. La nueva frase que incluye a partir de este reglamento. Sí, antes ahí no dice: estaba. no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción. Claro. ¿En qué estamos? Es muy general ese no todos los contactos, muy amplio, Ahí está la mano de apoyo también. Cuando el jugador se barre y tiene se ataja con el brazo. Sí. Y bueno. Pero está lindo. Que es un movimiento natural cuando el jugador se barre así. Pero, por ejemplo, hasta el año pasado eso se incluía como una situación no sancionable. Este año ya depende del criterio del árbitro, porque se borró toda esa parte de la mano apoyada, del rebote previo en otra parte del cuerpo. O sea, ahora el árbitro lo que va a tener que determinar es si el movimiento es natural o antinatural. Parece que no nos vamos a entender. Pero ahí vamos a quedar en la árbitro y VAR es: yo árbitro, me voy con un y el VAR con otro, y después está la VAR, y después está que el VAR le dice al VAR: fíjate bien en este. Lo que le pasó a Derlis. Y no sabemos quién tiene el carácter más fuerte. No sabemos si el VAR, a VAR o el propio árbitro. Esto es un despelote.
Pasó en el partido de Cerro, le pegan el bíceps y a ese nadie le dio pelota. ¿Nadie le discutió? No, nadie le dio y pelota. El mantuvo firme en su decisión. Igual que el venezolano en aquel partido River Cerro, que le dice mano previa al penal y tampoco nadie le hizo caso, ¿se acuerdan? Y saltó ahí Pedro Zucker, el que saltó. Pancho, venían acá, Pancho, le voy a reventar a Pancho. Y si hace algo indebido, sí. La nueva regla dice que merece es una opinión ¿Le puedo preguntar sí. a Pancho? Sí. Porque dice Pancho, y viene para acá, la regla del rebote en la mano tiene una excepción. No, a partir de ahora no habla de eso. Espera, cuando venga le vamos a reventar. Se quedó con la regla vieja. Pancho, vos estás con la regla vieja, Pancho. Porque incluso se tacha todo eso que tiene que ver por eso con... ya no existe más, esa es la excepción, las bolas, Pancho. Las bolas. Y ahora cuando relatamos fútbol tenemos que, yo no sé si se va a implementar ya. Hay lo que conocer, sí. No, y de hecho que... O si no vamos volviendo todos locos. ¿Verdad? La regla a la que él se refiere, que se elimina a partir de este año, dice, excepto en las infracciones mencionadas, no se considerará infracción cuando el balón toque en la mano o el brazo si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo, incluido el pie del propio jugador. Cuando eso ya se rechaza elimina. Y le pega en la mano. A partir de ahora es solamente saber si es antinatural y si es un movimiento que no se puede justificar. ¿Y la del compañero qué pasa, Víctor? No, lo mismo, se eliminó. Se eliminó, o sea, yo pateo y te pega en la mano y es penal. Yo soy tu compañero. Si es antinatural, sí. Si el árbitro determina que es antinatural la abierta posición, la mano, sí. Bueno, contigo, Luis. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste, posesión inmediata. Coordina la excursión llamando al 437.000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos, fácil de usar, en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax. Una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugada de local y sumate el equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. En Grupo EPEN estamos aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaporanes para Col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco ICRL. Es el mismo, regla 12. Sí, la regla 12 es todas la que habla de la aquellas mano. infracciones, no solo la falta en la que se interfiere en un ataque prometedor sacado evitando sancionar con tarjeta amarilla, el mismo, ¿eh? Sí. Y acá tenemos todo. Pues vas a que transmitir así, buscar eso hace un kilómetro. Por eso dije. Yo también tengo, acabo de imprimir. Hay que tener impreso, sí. Acá está, yo también tengo. Porque mientras Regla buscamos... 14 del penal, no se sancionará con infracción alguna a los guardametas si tras la ejecución de penal el balón no entrara en la portería o viniera rebotado se advertirá al guardameta que cometerá una infracción por primera vez y se le mostrará amarilla después. Esas son las reglas. Sí. Bueno, pues te imaginas que va a ser un quilombo con el carácter que uno tiene. Bueno, esa es la regla que yo también tengo. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque poco más nada. Pero y gusto. Y gusto. ¿Y a la audiencia vos crees que le gusta? Bien? Yo creo que la audiencia quiere opinar también. ¿No? ¿Vos crees que a la audiencia le gusta cambiamos de tema? Vamos a someternos al soberano. 618-4700. Si a la audiencia le gusta este tema, ya estamos aburriendo. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Lo van a contestar bien, niño? Sí, yo creo que sí, señor. Bueno, muy bien, contigo, Luis. Gerard, uno antes y otro después y chau resaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos. Comprando en Electroban accesa a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Hola. Hipocuma, yo estoy de acuerdo con vos. Ricardo dice que le fascina, se vuelve loco de amor por el tema. Hola. Hola, comandante. Sí. Hay que definir la situación de las manos, si es penal o no es penal. ¿A ustedes qué les interesa este tema o estamos rompiendo las bolas con esto? Sí, gusto la tema. Ay, bueno, muy bien. Dice Ricardo que está dejando escapar una lágrima de emoción. Hola. No, Arturo, ya... Y lo que le dedica a Ricardo, dice Ricardo, interesa, gracias por llamar. Hay otra persona en línea, no hay en línea, Gustavito, ¿viste? 3 personas no me llamaron preocupados por el tema.
Si no insistimos más, pasa nosotros para la audiencia. Sé qué es lo que quiere la audiencia. Queremos ilustrar, no queremos ilustrar. Quieren una cosa, no quieren otra cosa. ¿Qué es lo que vos estás buscando, Víctor Villalón? No, aquí encontré otra frase que hace que me llame más la atención que se haya cobrado el penal anoche. Dice, la posición de la mano o el brazo de un jugador se debe analizar en relación con el movimiento del cuerpo en esa acción concreta. Y es un movimiento plenamente natural. Pero porque no, es que él se da la vuelta, él no quiere intención alguna, ¿no? Arturo. Sí, muy buenos días, Arturo. Excelente está el tema, y a tus compañeros panelistas. Lo que pasa es que en la cancha pasa otra cosa. Ese es el tema. Hola. Sí. Hay que meter más presión que nos pase lo mismo con los niños. No se trata ni de eso. No. Comienza el campeonato el viernes. Mañana. Y hay que tener mucho ojo con este tema de la reglamentación. Hola. Arturo, vos sabés que estaba escuchando atentamente el programa y analizaba y pensaba, ¿qué va a pasar el día de mañana si voy a anotar, Arturo? Nos vamos a quedar en manos de Pancho, Arturo. Tira. Qué bárbaro. ¿Por qué es así? Hola. ¿Qué es lo que es antinatural? Y antinatural el brazo extendido, levantado. No es natural. No es un movimiento normal. Y así como son las cosas. Esperana, que Mili Empeño, 20 reglas de cuellas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sintofar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. Hola. Arturo, ¿sabes qué es lo que es el problema? El tema es interesante, pero contá todo por parte, Arturo. Pues es una cuestión técnica, no es difícil desarrollar. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Puedo decir dos cosas? No es para jugar. El programa, no es para excelente. jugar. Pancho, porque ahora su entrada. Cobra más, pero él. Sí. En el otro le da a puta la polea. Hola. Comandante. Sí. Está muy interesante el comentario. Hay que definir ya cómo es la cuestión antinatural, natural. Por eso también con Federico Ría, con la reglamentación el domingo. Porque a mí me dijo Gustavito y me echó cara y me dijo, ya pasó lo de Cerro. Le dije, no, ayer pasó lo de Palmeira. Puede pasar el viernes, puede pasar el sábado. Hoy puede pasar en algún partido Hoy de Copa. puede pasar y así va a seguir siendo. Porque cada vez más de pelote. Con el VAR se complicó más. Porque si vos le culpás a un árbitro de campo, es una cosa. Ahora la responsabilidad es compartida. Los asistentes ya no existen más. Yo me acuerdo que el asistente antes levantaba el banderín, le llamaba. Ustedes saben lo que le pasó a Stanislao Barrientos, ¿vos sabés? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No sé, señor. ¿Vos, Luis? No sé. ¿Vos sabés quién fue Stanislao Barrientos? No sé. No sabe. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Cómo? Esto que yo voy a contar es real. Pitaba. Hola. Tito. Hola. Para mí que está espectacular que se siga con el tema. Por algo, Ricardo, tu sucesor. Ricardo, mi sucesor, muy bien. Hola, vos sos sucesor, dice. Hola. ¿Qué pasa en estos pibes? Esperana, Ángel. Hola. Le felicito a Ricardo. Ricardo por algo lo le bautizó al bar como Ñazulma, Arturo. Excelente. Me rompen lo que nos tenga que. Esperan, Angelito. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Me tocó? Y hola. Ricardo. Señor. Para mí que... Hola. Te escucho. Ricardo, vos sabés que siempre te mandan a meter el dedo en el culo de estos referes de mierda. No vayan a hacer así. Espera. Voy a contar, porque oirá la leca. Pero tuvo los huevos Carlos Maciel. Se jugaba en Rosario. ¿Newell's o Rosario Central? ¿Qué, Angelito? ¿Sí? Espera. ¿Vos sos Carlos Maciel? Claro. Espera un ratito, Carlos. ¿Sí? Espera. Y era director del departamento de árbitro. Y nosotros le preguntamos, Carlos Maciel, ¿qué opina usted de la jugada? ¿Va a tomar medidas? ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? Esa era su respuesta.
cuando fue director del departamento de árbitro. Vos sabés que... Hola. Pará, Gustavito, será. ¿Sí? Hola. Hola. Hola, Sí. Arturo, ¿sabes cuál es acá la clave? Criterio arbitral la tema. Totalmente de acuerdo. Pero ocurre que el árbitro puede tener una idea, yo VAR, y yo te digo, te puedo hacer cambiar. Y vos me podés decir, ¿por qué me hiciste cambiar? Y porque tenemos que trabajar en equipos, amigo. Entonces la responsabilidad pues, es compartida, puede ser, presumo que lo del VAR es también trabajar en equipo. Sí. Por eso hay VAR, AVAR, ahora hay uno que observa técnicamente pero no interviene. Quality Manager. Quality Manager, por favor, el VAR tiene Quality Manager y siguen siendo la cagada. Él no tiene la culpa, él Quality Manager él no tiene la culpa, él es un observador. Sí, exactamente. Él no tiene nada que ver. Observador y coordinador de la parte de tecnología. Hola. Arturo. Y eso dijimos. Hola. Sí, Arturo. Eso es como cuando te bajan tu pantalón, te hacen de todo y después te quieren explicar por qué te hicieron. Y sí, bueno. Entendí, Gustavito. Qué pena era. Hola. Hola. Hola, Arturo. Y Pucumaya, sí. Yo soy el arquitecto Víctor Salinas, presidente actual del Club Par de Alfiles. Ayer te estaban desafiando en una ajedrez, Arturo, y ellos no saben que vos estás registrado acá en nuestro club, Arturo. Acá tenemos tu ficha nosotros en Par de Alfiles. ¿Vos cómo te llamás? Arquitecto Víctor Salinas, presidente del Par de Alfiles actual. Arquitecto, ¿querés que le reviente a Pancho, weón? Y sí, pero ¿cómo te vas a desafiar, Arturo, si vos estás fichado acá en el Par de Alfiles? ¿Sabés lo que ellos no saben, arquitecto, que es el Par de Alfiles? Enseñale a vos que es el Par de Alfiles. Es un club de ajedrez, Arturo, donde vos tenés tu ficha. Y dice Arturo Máximo Rubín Schwartzman, dice. Está tu ficha ahí. El mismo. Así nomás, arquitecto, la vida. Yo le conozco ya todo arquitecto. Perapo. Yo le conozco ya todo arquitecto. Yo le conozco ya todo arquitecto. Arquitecto. Sí. Espera, decirle pues a Pancho, ahí está tu auricular, ponete. Pero le dije, ¿sabe qué le dije, arquitecto? Que no ahora, porque tengo que volver a mi pasado. Yo le conozco ya todo arquitecto. Escuchadle pues a Pancho. Eso, Arturo, pero vos con el mate pastor ya le vas a ganar, pues si vos sabés hacer mate pastor. Me está farreando, Sí, está registrado acá, tu primera clase fue cómo dar mate pastor. Yo tengo los registros, Arturo, acá. Bueno, hasta luego. El Jaque Pastor me quiso hacer un tipo y le humillé, le reventé por el Jaque Pastor, que es lo primero que se enseña en 4 movidas ganchas. ¿De verdad o mentira? Sí. Ricardo juega, ¿vos jugás, Bere? ¿Con 4 jugadores? Sí, No digo ni jugar. En mover la ficha. Sí, entiendo por lo menos los movimientos ahí. No sabe un carajo. Entonces, ocurre que... Perfil bajo. No, es que el ajedrez es muy estudioso. El que mira ya sabe lo que vos hiciste. Son todos maestros. Así te ruboriza. Pasa un tipo, el que juega con 2 3 se sabe toda la jugada. Simultáneo. No, es terrible simultáneo. ¿Dónde está el español que vino acá? Perfil bajo, ya te va a traer. Ah, sí, un apellido. Para Pancho, el español que vino acá, maestro, Vera, ¿cómo es español? ¿Cómo se llamaba? Acá vino y se sentó donde está Víctor Villalba. Yo dejé escapar una lágrima de emoción cuando hablamos de ajedrez. ¿Cómo era el apellido? Vino acá para dar una clase. Le agradezco mucho la calidad de las preguntas y le aseguro que entre mis recuerdos del Paraguay usted será uno de los más agradables. Muchísimas gracias. No me acuerdo el nombre, pido perdón. A el señor primero. Estoy así, niño. Oirá la leca, ¿querés? Leoncho. García. Leoncho García. Buscá quién es García ahí. Leoncho, sí. Pancho. Bueno, la puta Pancho, este cree que ganó el... No, ¿por qué? Estaba yo, Oirá la leca. Sí. Tenía 18 años. Nosotros los del Par de Alfiles sabemos bien cómo es el tema. Puta, y de suerte. Fuimos educados de una manera. Una señora culí, yo tendría 17, 16 años. Pendejo. Uno toca la guitarra. La guitarra tocaba. Eso es robada. ¿Eh? Eso traía a todas las chicas. La guitarra. Oh. ¿Qué? Y que robabas en esa época. No, la guitarra. Sí. El otro tenía una voz de la gran puta y el otro contaba unos chistes de la gran puta. Entonces la dueña de casa dice muy
horrendamente. Se baja la señora de las escaleras. Es la mamá de una de las chicas. Entonces dice, y había un tablero tipo de mármol, ese grande. Sí, sí. Dice, y ya señora, ya le rompíamos la bola a la señora por lo dicho, y dice, no, la señora no dice cómo me rompen la bola. Sí, dice, mujer, las mujeres te dicen, ¿cómo me rompen la bola? Dicen las mujeres. Sí. Dicen, sí. A la puta. ¿A qué hora lo que se van a ir? No, ¿cómo rompen las bolas? No, ¿a qué hora se van a ir? ¿Cómo rompen las bolas? Y vos me vas a contar a mí lo que yo voy a contar. Yo digo por experiencia propia en mi casa. No agarra. ¿Cómo vas a decir que? Entonces dice ella, ¿y alguien juega ajedrez? Teníamos nosotros nuestro grupo y estaba, me dicen los perros, Cecilia que sí. Señora, sí, jovencito, dice. Luis, ¿vos de quién te reí? Es la señora, me imagino la escena. Sí, jovencito. Usted me habló a mí, dice. Y usted, señora, discúlpeme, usted preguntó si alguien juega ajedrez. Yo juego ajedrez. Un señor que se llama Arturo. Y el que está enfrente me dice, yo también. Desafiante. A la puta, dije yo. Vos también. Muy bien. Se abre. Le dice a su señorita que tiene la casa a ella. Fulana, dice, decirle que se retiren para un coche. Señora, la señora quiere que ustedes se retiren. Tenía su asistente ella. Y nos quedamos el oponente y yo. Cara a cara. Cara a cara. Comienzan a abrirse y hay como un... ¿Qué es lo que me mira? Un momento, un silencio. Entra bien la música. Bueno, contigo, Luis. Explotó la doble chance, el cartón número 1.087.283 se ganó 200 millones de guaraníes y este domingo 3.700 millones en premios Pedicere Teixe Paremoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Jugá y Ganá de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/ganá para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Stock y Stock Express. Bueno, no agarró, no. No, pero no hace mal. No, para nada. ¿Dónde nos quedamos? Está en offside. ¿A vos te interesa? Sí, claro. No sea bola. No, sí. ¿Vos crees que al público le interesa mano a mano que tuve con el otro ajedrecista? Víctor. Sí. Al que juega, sí. Mano a mano. ¿Cómo que yo ya sabía que él juega? No, la audiencia. A la audiencia le interesa pero la preguntarte. gente sí llama, yo creo que le van a pedir otro mano a mano, señor. ¿Arturo? Con el vampiro. Me callo ya. Sí. No, pero sí pedimos, ¿verdad? Yo creo que van a votar entre mano a mano con el ajedrecito del vampiro, le van a pedir que cuente. ¿Arturo? No, eso no viene al caso. Yo ¿Arturo? ¿Arturo? Mano a mano. ¿Con quién? Con Fernando Miembro. No es ni un miembro, Fernando Miembro. Pase un Arturo Rubín cualquiera de la... Cambia las cosas. Construís tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés de 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresá a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrirossi al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Comandante, mi mamá se caga de risa de sus comentarios. ¿De quién comentario, Juan Carlos? A vos te pregunto, Juan Carlos Rojas. Bueno, vamos a cambiar, vamos a hablar de fútbol porque he visto la cara de Víctor, la cara del niño Santo. ¿Y querés que termine la historia? Sí, señor. Bueno, muy bien. Sin 5, quieren que hablemos fútbol, terminó todo. Lo del Pancho queda para otra oportunidad, porque nosotros tenemos que someternos al público. Estaba mano a mano el joven conmigo, yo con él. ¿Qué saco? Mi temperatura de 16, 17. ¿Sí, cómo está? Una especie de... Yo vinaba. Qué lindo. Y por eso que allá por el folclore y todo. Claro, porque era en lugar cerrado. Cerradito era, y no estaba el COVID. No había problema. No, César Cabaña, no me venga para con la Cantero, que lo conozco suficientemente. Un maestro, y después de saber que
Me va a enseñar a mí quién le enseñó a jugar Stroessner al ajedrez. ¿Y dónde le nombró después Stroessner a Ronald Cantero? Decime dónde le nombró. Le desafía. Espera, hazte el desafío vos, doctor César Cabaña. El general Stroessner, ¿a dónde le envió Ronald Cantero? Le estoy desafiando. Alborozado. Espera, Gustavito, hola. Comandante, ¿Luis se ríe de vos o se ríe contigo? No sé, él se ríe nomás a esta altura de su vida. Hola. Atentamente estamos escuchando a Arturo, comandante. No, pero a los perros no les gusta. Contestame al doctor Cabaña, ¿a quién, dónde le nombró a Ronald Cantero? Contestame, A la puta. Palo, doctor Cabaña, creen que todos saben. ¿Quién es esa línea, Gustavito? Distingue con la Hola. No es doctor Cabaña, no recuerdo. No sabes. No vaya a ser un Pancho López, Francisco Pancho López. No, él no acuerdo. No sabes. Ni aunque tenga 80 años, doctor Cabaña. Si no sabes, no sabes. No sabe. No sabe. No me acuerdo. ¿Qué es un delito? Es si no sabe. Voy a llamar a un fiscal. Hola. Comandante, esto juega Olimpia, comandante. Tenés razón, si amigo, terminó todo. Culpa de Pancho. Que burló de nosotros. Sí, mala culpable. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. ¿Dónde aprendiste a jugar ajedrez, Arturo? Una gana será, no sean bores será. ¿Qué club era Ronald Cantero? Yo le respondo, no sé. A José Silva, no sé, le respondo. No sabe. Tiene Riche José Solís, nuestro colega, dice Gumarelo. Liberteño, por eso jugaba con el Stroessner. Bueno, pero podía haber. Sí, para lo mejor se hizo liberteño. De Gumarelo. Lo suyo. Saluda a tu mamá Marta. Saluda a Marta, Juan Carlos. Y entonces, ya estoy viejo, ¿verdad? Yo digo, ya tengo que irme ya, ¿verdad? Y a lo mejor que no me quiere decir. Me tengo que ir ya, ¿verdad? No. No, por obligación, no, ya me quieren mandar a la puta a todos los perros. Hola. Hola. Te hiciste tu propia música. Diego Torres. ¿Quién es Diego Torres, Monota Varela? ¿Y qué tiene que ver? Perdón. No, estamos hablando del partido. Y que hable. Cambia las cosas. Que hable. Vamos a hablar, llamamos enseguida. Producción externa. Diego Torres va al Celaya de México. Llamarle para Diego Torres. Diego Torres el que fue a unos días y regresó. Muy bien. Vamos a hablar enseguida del partido. Enseguida hablamos del partido. Diego Torres va al Celaya. Buscame para Diego Torres. Hola. Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va? ¿A qué hora llegaron? Y a las 9:30, hombre. Bueno, contanos del partido, muy abierto. Era para cualquiera de los dos, pero la alta producción goleadora de Libertad hizo la victoria. Sí, el partido difícil, raro para la cantidad de goles, ¿verdad? Pero creo que es razonable hacer una analiza del hecho de que son equipos que están empezando a tener competencia, ¿verdad? Nosotros prácticamente es nuestro primer partido oficial después de la pretemporada. No justifico, ¿verdad?, errores que se cometieron, pero sí, evidentemente le falta ensamblarse al equipo. Hay jugadores nuevos que prácticamente llegaron sobre la hora. Y bueno, yo creo que pero mostró cosas muy interesantes el equipo, el carácter, equipo sólido, personalidad para jugar afuera, poder superar los momentos adversos, de recibir un gol a los 2 o 3 minutos, creo que ya entró el primer gol. 4. No es fácil, 4. Bueno, y vino a darle vuelta y en ciertos pasajes del partido mostramos un fútbol bastante sólido, ¿verdad? Yo creo que eso va a ir mejorando con las prácticas, con los ajustes que el técnico va a ir realizando, y creo que vamos a tener un buen equipo. Vos fijate, doctor, desde afuera digo, Blas Cáceres, Iván Franco entrando después, Seba Ferreira, con todo lo que tenía dentro, pero se voy a ser muy puntual con 2 jugadores. Díaz, primero, ¿cómo lo ves? ¿Bien? ¿Se adapta al grupo?
Sí, para el tiempo en que él viene de una inactividad, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también eso, él estuvo cerca de 6 meses parado. Después vino al club y está hace, creo que un poco más de una semana, o un poquito más. Es muy poco tiempo, ¿verdad? Yo creo que él, en la medida que vaya volviendo a tener fútbol y acoplándose a sus compañeros, conociéndole, ¿verdad? Yo creo que va a ser un jugador muy importante. Ya demostró la calidad que tiene para manejar el medio. Le falta, como te digo, la parte física quizás un poquito, pero creo que va a ser un jugador muy importante para el equipo. Niño, un posteo hace minutos dice: he vuelto a vivir, Marcelo Díaz. Pasaron 8 meses, 13 días desde que jugué mi último partido oficial. Fueron meses muy difíciles, llenos de incertidumbres, situaciones, y a lo largo allí agradece a sus amigos y a la gente de Libertad que le dio la oportunidad. Palabras más, palabras menos, y dedica el partido a sus hijos. Pero dice: he vuelto a vivir después de 8 meses, 13 días que volvió a jugar Marcelo Díaz. Escuchá lo que dijo, doctor, que viene, he vuelto a vivir. Sí, yo hablo mucho con él, es un muchacho que realmente da gusto hablar con él porque tiene mucha experiencia. Y yo te decía, venía en un parate, él estuvo parado mucho tiempo por problemas que había en el círculo anterior, y bueno, después nosotros le ofrecimos a ver si quería venir a jugar al club, y bueno, y ahí ya estuvimos conversando. Y sí, yo creo, como te digo, Arturo, yo creo que va a ser un jugador muy importante para el equipo. ¿Está bien y Machada? También dentro del mismo contexto, un marcador de punta que tiene buen desdoble, va bien arriba. Ayer demostró también algunas cualidades, todavía le falta mucho. Yo creo que puede rendir mucho más de lo que yo todavía ayer. Las relaciones con el Junior, ¿cómo se dieron por el tema del protocolo del COVID? ¿Hubo un acercamiento o todo muy limitado? ¿En qué sentido? No, todo limitado. No, digo, antes pero se acerca, la visita, te recibe. Ahora el protocolo indica otra cosa. Sí, otra cosa, no podemos salir del hotel, no se puede recibir a nadie, las estancias son más cortas. Nada más que en el tiempo la gente del Junior nos acercó una plaqueta recordatoria, ¿verdad?, al palco donde nosotros estábamos, nada más que eso. No, por eso te estaba preguntando sobre esto. Gracias, doctor, muy amable como siempre, muy amable, doctor. No, tranquilo, lo que nos gusta. Gracias, doctor Rubén Di Torre, presidente de Libertad. No voy a poder hablar. Asado y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu oficina en cómodas cuotas. Desde julio tenés instalada desde diciembre. Ingresá a ciopar.com.py. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Bueno, va Diego Torres al club Celaya. Hoy día está en la Liga Expansión, que sería la segunda división del fútbol. ¿Iría préstamo poner? ¿Está? ¿Jugó en algún momento? Sí, está ya el tweet. Dice... Para la Liga Expansión, que es la segunda vez, o sea, la vez, viene después la primera división. Celaya llegó a estar en primera división. Intermedia. Sí, la intermedia nuestra. Pero esos equipos no tienen la posibilidad de ascender. No ascienden. Es como la NBA. Están todos los de primera y están los de... por 5 años. Sí, por 5 años sin ascenso. Ellos juegan solamente para competir, para tener ingresos los clubes, pero no tienen mérito deportivo. Composición de vidriera para una posición después para... Sirve obviamente, pero no ascienden esos equipos. Ricardo, Jorge, Zanabria, ¿quién falta acá? 5 que son. El campeón de clausura para los panelistas de fútbol a lo grande. No, 5. Ricardo, Jorge... Dice así, Ricardo F. Libertad, Jorge Sosa Libertad, Fabián Libertad, Francisco López Olimpia, y no, yo le llamo Pancho y vos le llamás Francisco Borja. No, pero es por el arroba.
Ah, esa es la cuenta de para Twitter. que gane seguidores, tiene pocos seguidores. Ah, brillante, está creciendo a poco. Sí. Está en expansión. 41 será. Y después en el hilo, más abajo viene lo restante con todos, los 6. Ah, continúa después en el hilo el 6. En uno sí los principales y después los 6. Brillante. Acá yo voy a poner. Muy bien, para que cada uno se haga claro lo que hace y dice, ¿verdad? Sí. Claro. Dejó de ser el mejor técnico Garnero para Pancho. No pasa por ahí. Buen técnico, ayer metió buenos cambios, ¿no? Ayer Libertad me sorprendió de las dos formas. Me sorprendió porque reaccionó, pero me sorprendió los goles que le hicieron. En defensa. Sí, en el primer tiempo se mostró muy las dos débil. caras, ¿verdad? Cómo se abrió, cómo le ganaba la espalda, principalmente por el sector izquierdo de su defensa. Pero las dos defensas fueron flanes. Sí. Pero Arturo las realmente... dos defensas débiles, ambas. Parecían esos boxeadores que salieron a pegarse y que caiga el primero. Sí. El que ganaba por puntos. Totalmente. Tiene problemas Barbosa. Después del cuarto gol puso Libertad freno. Barbosa, y se nota porque el resto está bien, y cuando el resto está bien y vos no estás bien, se nota. Hay una pelota que Barbosa Barbosa va a buscar en la mitad de la cancha, no sé si se acuerdan, y se lleva todo por delante. Sí, que gana, le iba a cortar. pero le pudo haber costado mal, caro también, porque él es bruto. Él sale. Pero ese lado fue el débil de Libertad. La Barbosa izquierda. Espinosa. Sí, por ese lado le entraron Junior atacó mucho. la mayoría. Iba a estar Kogo o Bangioni. Bangioni le da más firmeza al... Pero en cuanto a partida, Espinosa hizo muy buenas jugadas en ataque. Pero siempre fue así, el de media cancha para arriba Porque bien él y atrás Él es volante, originalmente volante por fuera. Abierto, sin obligaciones por uno y otro, parecían los dos. Nadie especuló el partido. Abierto, a los perros les gusta. Sí. Muy abierto. Sí, muy abierto. Y Martín Silva de vuelta figura. Estando parejo, ese que sacó el potijero. Sí. Que se le levanta también y la agarra de vuelta. Hugo Martínez viene en crecimiento, mucho carácter, buen jugador. Villalba está creciendo. Para que lo terminó bien y arrancó de la misma manera. Para que lo tenga en cuenta Berizzo, digo. Y el que terminó mal y sigue para mí flojito es Barbosa. ¿Cuántos argentinos, cuántos extranjeros puso ayer Libertad? Silva 1. Silva, Mayada, Barbosa. Barbosa 3. Díaz 4. Merlini 5. Merlini 5. 5 nomás. Sí, 5 de entrada. 5. Y en el segundo tiempo entraron Ramón Martínez, Sebastián Ferreira, Blas Cáceres. Ya otro que hicieron otros jugadores. Sí, Iván Franco. Ramón entró bien. Sí, Ramón entró bien. Cómo no van a querer estos jugadores, totalmente. Hay que acoplarle cuando esté a Lorenzo Melgarejo, va a estar ahí. Va a ser opción. Boca Negra. Hay que sumarlo. Boca Negra que terminó siendo figura en Libertad del año. ¿Este año? Piris. Sí. Piris que viene en etapa final de recuperación. Sí, pero Alan no juega. El que bajo el titular de Mayada. Sí. Cuando el técnico Garnero, pero a Piris lo pueden tirar por izquierda. Trae los jugadores, vos fíjate lo que hace. Le trae los pon titular. No dudó. No. Lo primero que hizo es ponerle a Garnero titular a Barbosa. No dudó. Y la misma cosa con Mayada y ya te está diciendo el técnico lo que quiere. Y lo dijo acá. El propio Ramón Martínez, en su momento recién llegado, fue titular en la primera fecha. Pero Garnero, cuando le preguntamos, digo que quiero jugadores que entren a jugar, quiero refuerzos, no quiero que vengan a completar el plantel. La verdad, cuando salió campeón y le hicimos la nota. Y cumplió con su palabra, como dice Arturo. Pide tiene nota lo de que sabe su oficio. En gran parte del partido se nota cómo se planta en la cancha. Y cuando se tiró atrás y empezó a controlar el partido, ahí fue su mejor faceta. Él les dijo, bueno, dejen de joder y vamos a empezar a tocar. Sobrio, muy sobrio. Después del cuarto gol le enfrió Libertad el partido. Sí. Y bueno, y comenzó bien porque ahora ¿cómo tiene que darse? ¿Qué pasa si termina 3-1 a favor de Junior? Clasifica Junior. Claro, por 2 goles. Tiene que ganarle por 2 goles de diferencia. No lo va a hacer. Libertad puede perder hasta 1-0 y va a clasificar. Claro, voy por la fatalidad nomás. Claro, para aplicar a el peor de los escenarios. Clasifica, pero creo que no va a ocurrir. No, yo no lo veo a Libertad. Libertad va a jugar con Santos o contra Independiente. Así es. Que juegan hoy la ida, las 18:15 en Brasil. Está enojado Falcioni. Se nos fueron 7 jugadores y no trajimos nada. Porque nosotros hablamos de nombres, ayer hablábamos de nombres, pero el otro lado está Independiente. Claro, lo que es club como club propiamente independiente, pero está mal. Vos le dedicado a Oscar Ullón lo tuyo. No. A Oscar ya tuvo su medicina ayer. Fatalidad. Una vez por semana nomás me ocupa de la. ¿A Oscar Ullón? Sí, ayer ya. ¿A dónde le nombró? ¿Quién fue Ronald Cantero? Su hermano colega jugó el cantero nuestro. Ajedrecista. Sí, pero campeón nacional de ajedrez. Sí. Un tipo que medía 1.60 de estatura. 62, chiquitito, flaquito. Sí, era un gran jugador en su época. No ajedrecista. Y sí.
¿Jugador de ajedrez? Ah, ¿qué dijo? Sí, era un gran jugador en su época. Pero ajedrecista. Por eso. Así es. Sí. Así mismo, Arturo. ¿Cómo sabe todo? ¿Cuántas veces querés que te diga general? Le decía. Tirasur. Atendé bien, vaya a ser cagada. Le decía. ¿A Schoner? Así le decía. Para ahí te lo va a ir a tipo. ¿Él? Sí. Sí, los que le conocen saben cómo era Ronald Cantero. De hablar medio pausado, con corbata, saco, flaquito, muy atento, campeón nacional, ganó todo Ronald Cantero en el ajedrez, todo, y Ricardo no tiene nada que festejar con la victoria de ayer. Ese equipito de Junior le hizo 3 goles, límite. Óscar Ullón. El lunes. El lunes que me escriba le voy a atender. ¿Cómo? Que el lunes me escriba le voy a atender. A mí me escribe. Y sí, tiene mi número. Cuando Hola. Oscar. Sí. Despachante de aduana. ¿A dónde le envió Schoner? ¿A dónde le envió como despachante de aduana? ¿Como jefe? No, aduana. ¿A dónde se fue? Le mandó a... ¿Pero dónde? ¿En qué ciudad? No sabe. No. Bueno, entonces presidente Stoner. No, le mandó a otro lugar. Le mandó, no vaya a bola. Decime no sé, yo te voy a decir. No sé. Muy bien, no sean panchistas. Muchísimas gracias. Le mandó a Pedro Juan Caballero. Vamos a hablar de fútbol. Le mandó, ¿perdón? ¿Qué pasó? Que Schoner le mandó a Pedro Juan Idea, eso no. Bueno, vamos a una cantidad de temas. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. ¿Niño o qué? Yo no dije nada. Fumaba cigarrillo negro, sí señor. Así mismo José Ronald Cantero, un personaje. No dije. Probablemente el más importante. Entre los 10. Después vinieron los 8, ¿verdad? Ya otra etapa. Cristian Valiente, y eso eran todos campeones a los 15 años. 15, 16, Valiente, Altito, Flaquito, eso ya era otra generación. Yo no le conozco a todos. ¿Cómo? No le conozco, pero ya escuché ese nombre. Claro, Angelito, claro. Bueno, vamos a ponerle a punto final, esto voy ya es muy largo. Muy bien, cómo no, Ángel. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard. La motocicleta más ideal para vos. Llévala hoy mismo en mini cuotas semanales. Solicita al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles. HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984 522 071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. ¿Vos sabés quién fue Moisés Levy? No sé. No sé. ¿Y vos? No, ni idea. Ni idea. En la tribuna de la época, vos leías las jugadas de ajedrez y el que escribía Moisés Levy. Como nosotros lo de la época, no me voy a hablar en primera persona porque yo no hablo en primera persona, hablo en términos generales. Para los que fuimos aprendiz de ajedrecista, leíamos a Moisés Levy, interpretamos lo que pasaba en el partido, en el tablero, le leíamos 4P, mueve, leíamos, en la época uno tendría 12, 11 años, y uno le leía a Moisés Levy. Los viejos van a saber de quién estoy hablando. Y en el ajedrez, en el diario La Tribuna, había 2 columnas, que serían estas 2 columnas, PTI Mocoy, boca, pues un día de vez en cuando 4 columnas, decía la columna era Moisés Levy, te hacía, vos leías la descripción de la jugada, cómo se movió el partido de ajedrez. Y nosotros, los chiquilines de la época, tratábamos de interpretarlo. Yo creo que ya se quedó en el stand-by, eso que siguió. No, tenés razón, paremos. Bueno.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 1751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Las ofertas de IO se aprovechan mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tenga que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi con el Cabrera, teléfono 605-6600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar Brucuya Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata, en Peños, te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata, en Peños, es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario, queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Moviendo los trebejos, dice el doctor Carlos Casanelo. Carlos Casanelo. Bueno, tenemos que hablar de fútbol ahora y vamos a recordar... Carlito. El mismo. Vamos a recordar... vamos a hablar de... La mismísima. Si van a vacunarse, exijan que les muestre que la jeringa está con dosis y que después... Sí. No aprietan, varios videos que no aprietan. Mira el video, mira. Y le clava. Y no la aplica. ¿En serio? O sea, te clavan y no te aplican. Eso es nuevo. ¿Qué bola? De Gasore. No le aplica. Le coloca, claro, se le clava, pero no... ¿Y eso viste vio el ministerio? Pues sí, está corriendo. Pero en Brasil hubo muchos casos. ¿Qué necesidad tienen de hacer eso? Yo no... esto no es acá. Yo no sé si ese video es de aquí, pero en Brasil hubo muchos casos de denuncias de ese. Yo no creo, porque ¿qué van a ganar? Que yo guardo una vacuna y ¿para qué quiero una vacuna? Yo, licenciada, por ejemplo, o licenciado que te vacuno, ¿para qué quiero? No, pero eso puede ser que no sea acá. Acá no dice dónde. ¿Sabes qué es triste? Acá, realmente, como dice Arturo, puede ser que no sea acá. No había vacuna, pedíamos vacuna. Hay vacuna, sí, no nos ponen. O sea, le vamos a buscar la vuelta. No, sí, ya entiendo, pues eso no se sabe dónde. Una advertencia quizás. Claro, bueno. Ya entendí. Siempre mirar. A mí me dolió el brazo 2 días, así que algo me pusieron. Yo, por ejemplo, no sentí nada, pero obviamente me pusieron. Y hay otros que no se quieren ponerlo. Sí. No, hay otros que no se quieren poner. Que no entiendo, pero... Y ya se dice que a Luis Paredes cuando le puso, ella se desmayó. No, hasta ahora me duele el brazo, realmente. Dice que cuando le pone ya, él ya se desmaya y se tira. Pero hubo gente que se sintió mal. Pero una gana, sí, ya sé. Hola.